hemos querido sostener este encuentro con medios de comunicación nacionales, medios de comunicación internacionales, con un único objetivo: hacer patente ante la opinión pública que, a pesar de una supuesta marcha atrás del gobierno nacional en las condiciones que crean el golpe de Estado en Venezuela, y a pesar de las sentencias de aclaratoria del Tribunal Supremo de Justicia, en Venezuela sigue persistiendo un golpe de Estado y no hemos logrado recobrar el orden constitucional. En ese sentido, para la Asamblea Nacional es importante señalar que la razón por la cual en Venezuela hay un golpe de Estado y hay una quiebra del orden constitucional no son las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sino un cúmulo de condiciones, como que en este país no hay elecciones, que en este país no hay independencia de poderes, que en este país no hay respeto de los derechos humanos, que en este país no hay respeto del sistema de partidos, y esas condiciones siguen vigentes, no han cesado, y tienen por responsable último a Nicolás Maduro y al Ejecutivo Nacional. Por eso, para decirle al mundo entero que en Venezuela persiste el golpe de Estado y que el gobierno lo único que pretende es simular un nuevo aire de legitimidad y lavarse la cara, hemos querido contar aquí en la Asamblea Nacional el día de hoy con un panel de juristas expertos ampliamente conocidos en su trayectoria en Venezuela, que, apegados a los criterios académicos, apegados a los criterios jurídicos, van a señalar por qué en Venezuela sigue roto el orden constitucional. Me acompaña en el día de hoy el doctor Eugenio Hernández Bretón, que es profesor universitario, ha sido presidente de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Román Duque Corredor, profesor universitario, ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, y el doctor Juan Manuel Rafali, abogado en ejercicio, profesor universitario y profundo conocedor de los asuntos constitucionales. El orden del día es el siguiente. El doctor Hernández Bretón referirá por qué las sentencias de aclaratoria de la Sala Constitucional son ilegales y por qué ese trámite no hace revertir en ningún aspecto el quiebre del orden constitucional en Venezuela. En segundo lugar, el doctor Rafali se referirá a esas condiciones de fondo que hacen posible el golpe de Estado en Venezuela. En tercer lugar, el doctor Duque Corredor referirá a algunas ideas sobre la Sala Constitucional como el autor material de la quiebra del orden constitucional en Venezuela, y lo más importante, sobre la responsabilidad penal de los magistrados de la Sala Constitucional y sobre el necesario proceso de remoción de esos magistrados que va a comenzar esta Asamblea Nacional en la sesión del día martes. Yo quisiera reiterarles la bienvenida nuevamente y dejo en el uso de la palabra al doctor Hernández Bretón. Buenos días a todos. Me quiero dirigir a través de ustedes a los venezolanos y también a todos aquellos interesados en el extranjero en los problemas que vive Venezuela. Y quiero comenzar por afirmar que el grave problema constitucional que vive Venezuela hoy en día es la Sala Constitucional. Ha sido la actuación de la Sala Constitucional proyectada a través del tiempo y fundamentalmente a raíz de los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre del año 2015, lo que ha motivado el más grave quiebre de la institucionalidad y de la Constitución en Venezuela. Los resultados de diciembre de 2015 llevaron a que, de manera precipitada, la Asamblea Nacional, o la legislatura en ese momento al frente de la Asamblea Nacional, procediera a la designación de magistrados
y de suplentes de esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, reactivando un proceso que había sido abierto unos meses antes y que había sido suspendido ante la expectativa de esos resultados electorales. Sin embargo, próximos a la Navidad del año 2015, al día de Navidad, la Asamblea Nacional eligió de manera inconstitucional esos magistrados, quienes procedieron inmediatamente a juramentarse. A finales de ese mes de diciembre del año 2015, la Sala Constitucional procedió a dictar una serie de medidas suspendiendo los resultados electorales en el estado de Amazonas, para así pretender desactivar la mayoría que electoralmente había conseguido el grupo de oposición. De allí en adelante y a lo largo del año 2015, la actividad de la Asamblea Nacional fue desvirtuada constantemente, permanentemente, a través de la intervención de diversas salas del Tribunal Supremo de Justicia. Todas esas decisiones permanecen en pie. Todas esas decisiones intervienen y afectan el ejercicio de las competencias constitucionales que le corresponde a la Asamblea Nacional. Entre otras, por ejemplo, simplemente para recordar, fue el hecho de la aprobación del presupuesto de la Nación para el año 2017, obviando todo el trámite constitucional y el trámite legal. Pero de la misma manera se continuó procediendo a principios del año 2017, cuando, por ejemplo, entre otras cosas, el presidente de la República, rompiendo no solamente la tradición republicana venezolana, sino violentando la Constitución, procedió a rendir su memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia. A todas estas, la Sala Constitucional en particular, a través de sus decisiones, lo que ha hecho es sencillamente pretender anular la actuación de uno de los poderes fundamentales de la Asamblea Nacional. En ese sentido, estas últimas decisiones pronunciadas la semana pasada, la decisión número 155, la 156, la 157 y la 158, son tan solo ciertos pequeños pasos más que una vez más ratifican la violación de la Constitución venezolana, creando y contribuyendo a afectar aún más el clima de institucionalidad venezolano. Es lamentable que con sus decisiones la Sala Constitucional, y en particular la 155 y la 156, haya llegado a ese extremo de colocarse muy por encima de la voluntad de los venezolanos y de la letra de la Constitución. Pero más grave aún todavía es pretender borrar todo ese pasado que continúa ya desde hace tanto tiempo a través de las pretendidas sentencias aclaratorias 157 y 158. No solamente porque son las vías inapropiadas para corregir ese entuerto, sino porque simplemente dejan en pie toda esa serie de violaciones que afectan el funcionamiento de la Asamblea Nacional. No voy a entrar aquí a hablar respecto del conflicto de poderes que se puede haber suscitado, porque los poderes en conflicto no son el Ministerio Público y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sino el actor principal acá, quien ha sido menospreciado, es la Asamblea Nacional. Y realmente ese es el punto más delicado, porque solamente respetando y reconociendo esas competencias constitucionales que tiene la Asamblea Nacional, permitiéndola que funcione y, por supuesto, respetando la Constitución, es que realmente, una vez más, se podrá restablecer el hilo constitucional en Venezuela. Mientras tanto, lo que se ha pretendido a través del comunicado leído por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia es simplemente un intento por subvertir el texto mismo de esas decisiones y de todo el pasado que lo acompaña. Se trata de una violación continuada de la Constitución. Es decir, no se trata de que con esos actos aislados de las sentencias 155 y 156 o de las posteriores 157 y 158 se haya iniciado la violación, sino que se trata de pasos que continúan esa sistemática violación y subversión del orden constitucional venezolano. Y creo en ese sentido que es mi deber como profesor universitario
dirigir estas palabras a todos los venezolanos y a aquellos que en el extranjero tienen interés en estos temas venezolanos. Los temas procedimentales son también muestra de la alteración del orden constitucional y del orden legal venezolano. En particular quiero destacar lo siguiente: se ha procedido, como siempre se procede en estos casos, muy lamentablemente, con una celeridad extrema. La sentencia 155 fue pronunciada en 5 días, la 156 en un día. Los intentos por restablecer el orden en el estado Amazonas y los resultados electorales tienen pendientes más de año y medio ya, o casi año y medio, y sin embargo no hay pronunciamientos al respecto. Es decir, lamentablemente acá hay ciertos intereses que determinan la celeridad con la que participa y actúa la Sala Constitucional. Creo que es una situación lo suficientemente grave como para nuevamente insistir ante los venezolanos y todos aquellos interesados en estos temas en el extranjero, en estos temas que preocupan y afectan tanto a los venezolanos, que el orden constitucional venezolano sigue siendo y se mantiene todavía en un estado de violación. Lamentablemente para los venezolanos, las decisiones 157 y 158 son simples intentos de pretender borrar lo que está escrito en el papel y las actuaciones que se han venido repitiendo durante mucho tiempo y que todas ellas conforman una violación continuada de la Constitución. Muchísimas gracias al profesor Hernández Bretón. Se une a nuestro encuentro con periodistas el diputado Eudoro González, quien en última instancia se referirá también el día de hoy a una victoria del pueblo de Venezuela que ha sido significada por la activación de la cláusula democrática del Mercosur. Dejo en el uso de la palabra el doctor Juan Manuel Rafali. Muchas gracias, diputado Mateo. Muy buenos días a todos y gracias por la oportunidad, ¿no? Como decía el profesor Hernández Bretón, yo también estoy aquí cumpliendo un deber de conciencia ciudadana, hablando en nombre propio, a título personal y en mi condición de profesor universitario, preocupado como cualquier ciudadano de la República, sin tintes políticos, sin tintes ideológicos. Esto va más allá de problemas de partidos o de ideologías. Esto es un problema de soberanía y de derechos que hemos conquistado los venezolanos con muchísimo esfuerzo a lo largo de nuestra historia republicana. Como ya se ha dicho y se ha ratificado, este intento corto, apresurado, tímido e insuficiente del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional por arreglar el desastre contenido en estas dos últimas sentencias, la 155 y 156, es absolutamente insuficiente, como les digo, para erradicar el mal de fondo que hay acá, que es precisamente una erosión reiterada de los poderes y de las competencias funcionales de la Asamblea Nacional. Es, por usar una alegoría sencilla, como un iceberg. Se les pasó la mano y salió una puntica, y todo el mundo lo vio, y todo el mundo se alarmó. Pero ahora pretenden simplemente eliminar la punta del iceberg y dejar la enorme masa de hielo que está debajo del agua. Además, de manera insuficiente, porque les quiero mencionar que dentro de este traspiés alocado, no solo se convoca al Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación, que es un órgano de planificación y de asesoría del presidente de la República en materia de soberanía interna y de espacio aéreo, protección del espacio geográfico, y se usa como una instancia de debate político, sino que además la orden que se emite desde ahí, que denota que no hay independencia de los poderes públicos, lleva a los magistrados a atrapar un error con otro, y entonces lo que hacen es que dictan unas aclaratorias. Las sentencias de la Sala Constitucional no son revisables. Las sentencias de la Sala Constitucional no admiten aclaratorias, porque la aclaratoria es un instituto procesal en donde una parte que está afectada por un fallo
que no sea claro, pide que se corrijan defectos de forma, errores puntuales, errores numéricos, errores que imposibilitan su entendimiento. Ninguna aclaratoria sirve para revisar el criterio de fondo contenido en un fallo, porque eso equivaldría a volver a juzgar lo que se juzgó. Y menos aún en una medida cautelar, porque todos estos atropellos a la Asamblea Nacional en su inmensa mayoría devienen de medidas cautelares o de recursos de interpretación, o de esta nueva figura que han llamado recurso innominado de control de la constitucionalidad. Yo quiero dejarle al mundo muy claro, ese recurso no existe en ninguna ley de Venezuela. La ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no contempla el recurso innominado de control de la constitucionalidad que empezaron a utilizar a partir de la decisión relacionada con aquella polémica de la nacionalidad del presidente de la República. De modo que estamos utilizando vehículos, acciones procesales, recursos no previstos en la ley para acabar con un poder público legítimo y electo popularmente como la Asamblea Nacional, como el Poder Legislativo. Volviendo a la alegoría de la masa que está debajo del agua, la masa de hielo de ese iceberg, pues debemos ratificar, como decía el profesor Hernández Bretón, que esto se remonta al 30 de diciembre de 2015, cuando, conociendo que la Asamblea Nacional había quedado en más de 2/3 en manos opositoras, el gobierno nacional tenía dos opciones: reconocer o no lo que había ocurrido. Reconocieron la victoria opositora, pero no han asumido ese hecho. El camino que se tomó fue vaciar de competencias a la Asamblea Nacional, igual como se ha intentado vaciar de competencias a los poderes regionales, a los gobernadores, a quienes se le montan autoridades paralelas, que ese es otro atentado contra el orden constitucional, contra la división jurídico-territorial de la República y la organización del poder público en Venezuela, pero a nivel del Ejecutivo regional. Eso es parte de la masa de hielo que está debajo del agua. ¿Y cómo lo han hecho? Pues con aquella perversa sentencia 260 del 30 de diciembre de 2015, cuando apenas se conocieron los resultados, vino un recurso contencioso electoral insólito, un recurso contencioso electoral por compra de votos, y se admitió. Eso es risible por varias razones. La primera de ellas es porque todos los candidatos tratan de comprar votos de sus seguidores o potenciales electores, con ofrecimientos, con políticas, con todo lo demás. Pero más aún, si realmente hubo algún delito electoral, eso afecta al que lo cometió, no afecta a los candidatos. Además, la compra de votos uno nunca sabe qué efecto tuvo un resultado electoral, porque nadie sabe por quién vota el elector. Y finalmente, ningún proceso contencioso electoral puede derivar en un vacío del cargo. Lo que procedía era que, admitido ese recurso, quedaran en sus cargos plenamente quienes fueron electos, y si al final se detectaba una irregularidad, repetir las elecciones y darle el cargo en consecuencia al que resultara ganador en ese momento. No generar un vacío del cargo. Ustedes se imaginan que a causa de ese reñido final entre el gobernador Capriles Radonsky y el presidente Maduro, si hubiese demandado el resultado de un proceso contencioso electoral y se hubiera suspendido en el cargo por más de un año el presidente de la República actual, ¿en dónde estaríamos? Eso es exactamente lo que está ocurriendo con los diputados de Amazonas a nivel del Poder Legislativo. Estamos en el Palacio Federal Legislativo y resulta que Venezuela en este momento no es una república federal, porque hay estados que no están representados en el Parlamento. Y no estamos en un poder legislativo porque cuanto acto legislativo emana de esta casa es anulado. Y esa es la verdad. Entonces, esa sentencia 260, que es el origen de todos los males, se concreta posteriormente en enero de 2016 o muta hacia un desacato, a una medida cautelar. Y ese es el origen de todos los males. Si quieren retroceder, si hay propósito de enmienda, corrijan la decisión del 11 de enero que declaró que esta Asamblea Nacional estaba en desacato. Ese es el punto de partida de todo. Pero más aún, y esto es muy importante, tengan en consideración
que si no se corrige la sentencia número 9 de marzo de 2015, la situación sigue exactamente igual. Esa sentencia número 9 es la sentencia marco que se dicta para acorralar y dejar sin poderes a la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que esos son términos jurídicos y aspectos jurídicos más densos y de más filigrana, y por eso es que están bajo del agua, no como la punta del iceberg que vimos ahora. Esa sentencia número 9 le quita a la Asamblea Nacional control político sobre la Fuerza Armada Nacional y la traslada al presidente de la República como su comandante jefe, por ejemplo. Impide que se interpelen ministros sin la aprobación previa del vicepresidente de la República. Impide, es más, reforma y desaplica el reglamento interior y debate de esta Asamblea. Es decir, la mayor intromisión posible del Poder Judicial en el Poder Legislativo es tratar de alterar sus propias normas de funcionamiento. Eso va contra la autonomía funcional de este Poder Legislativo. Por ejemplo, esa sentencia 9 dice que la Asamblea Nacional, que representa al pueblo y que está expresamente facultada por la Constitución para designar a los magistrados, para revocarlos o para destituirlos, no puede ejercer esa función. Es más, llega a decir que la Asamblea Nacional, que es la única titular de la potestad legislativa en las materias reservadas al Poder Público Nacional, no puede reformar la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, se blindan en contra de las competencias que la Constitución confiere a la Asamblea Nacional para controlar al poder público, porque la base de esta Constitución es que ningún poder público puede arremeter contra otro. Por eso es que la Asamblea no pudiera destituir a un magistrado sin aprobación del Poder Ciudadano. Por eso es que la Asamblea Nacional no pudiera destituir al presidente de la República sin autorización del Tribunal Supremo de Justicia, y así sucesivamente. Se necesita una conjunción de poderes públicos y unas causales muy graves y expresamente establecidas para que un poder pueda interferir con otro o destituirlo. No hay ninguna manera de interpretar la Constitución cuyo resultado sea que un poder público se apropie, se abrogue competencias de otro poder y las usurpe. De modo que este retroceso es un retroceso del último paso, pero hay que desandar todo el trecho que se ha caminado desde prácticamente el momento de las elecciones de 2015 para acá. Y les voy a hacer una pregunta. Si este propósito de enmienda hubiera funcionado, mañana la Asamblea Nacional pudiera llamar a interpelar a un ministro y tendría que venir de acuerdo a la ley de comparecencia de funcionarios públicos ante este cuerpo legislativo. Y va a venir algún ministro acá, o se va a seguir amparando en una de las sentencias que están todavía vigentes. Seguramente lo hará, dirá no, yo no voy, porque la sentencia 9 dice que primero el vicepresidente de la República tiene que habilitar pues mi interpelación. Pregunto, si hay un propósito de enmienda, el presidente de la República mañana va a remitir para acá el decreto de estado de excepción por emergencia económica que se ha prorrogado por un año violando expresamente la Constitución. Si la Asamblea Nacional le dice que lo derogue porque no está autorizado ese decreto, el presidente de la República lo va a echar para atrás. Pregunto, si mañana habría que rendir cuentas y fuera la fecha apropiada, el presidente de la República va a venir para acá a rendir memoria y cuenta de su gestión. No, porque verdaderamente se corrigieron los dos descolgados insólitos y absurdos más graves que fueron el tema de la inmunidad parlamentaria y el tema de, evidentemente, la asunción de todas las competencias por vía de una supuesta omisión constitucional por parte de la Asamblea Nacional para pasarle esas competencias al Tribunal Supremo de Justicia. Quiero dejar aquí algo muy claro. Muy claro. La omisión legislativa constitucional prevista en el artículo 336 ordinal séptimo de la Constitución no faculta al Tribunal Supremo de Justicia a asumir funciones de la Asamblea Nacional. Por esa vía se designó el Consejo Nacional Electoral que hoy tenemos. Ese artículo lo que dice es que en caso de una omisión
legislativas se determinarán unos plazos y unos correctivos para que el propio poder público a quien corresponda corrija la omisión y se proceda como se establece en la Constitución. El correctivo a una omisión constitucional no puede ser que un poder se imponga sobre otro. Eso va en contra del principio fundamental de separación de los poderes públicos, que es la base de la democracia, que está previsto en el artículo 136 de la Constitución. Yo termino diciendo, dado que me toca, por supuesto, darle la palabra por intermedio del diputado Mateo, nada menos que al doctor Rudy Corredor, mi profesor y extraordinario jurista venezolano, termino diciendo que si estamos en un momento de rectificación y que si más allá de cualquier tecnicismo de naturaleza jurídico o constitucional en cuanto a las vías inadecuadas que se han utilizado para tratar de corregir esto, si el verdadero propósito es echar esto atrás, tiene que haber de inmediato un retroceso efectivo, la devolución de todas las competencias a esta Asamblea Nacional y la anulación de todos los fallos que están previstos en las propias sentencias 155 y 156. ¿Cómo es que tú vas a mutilar un pedacito de esas sentencias y todas las que están allí citadas las dejas vivas? Eso es un error jurídico grave e inexcusable de parte de los magistrados, quienes deberían plantearse si no tienen el deber de conciencia de salir de allí. De modo que hay que ver de qué manera se llega a un acuerdo nacional para revertir todas estas decisiones y para que haya un verdadero propósito de rectificación y que esta Asamblea sea reconocida en todas sus competencias sin ninguna presión y sin ningún tipo de agresiones. Eso es lo que llama en este momento. Y finalmente, para dejar aún más de bulto sobre la insuficiencia de lo que se ha hecho, pregunto, ¿el presidente de la República va a venir acá la semana que viene o en los próximos días a pedir permiso para constituir una empresa mixta en materia de hidrocarburos? Con lo que hicieron, el presidente no lo tiene que hacer. En consecuencia, sigue la retracción, la usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional en cabeza de otros poderes públicos. Yo termino con un mensaje al país, un mensaje a la reconstrucción institucional, un mensaje a la racionalidad, un mensaje a la venezolanidad, al rescate de los valores republicanos que nunca debimos perder, un rescate de la unión nacional en un momento en donde estamos viviendo la crisis social más pavorosa que hemos enfrentado en los últimos años y nos obliga a todos como ciudadanos a reencontrarnos, a respetar la Constitución y a conseguir salidas pacíficas, salidas que invoquen la soberanía del pueblo para poder darle un nuevo curso al país y que todos avancemos hacia la prosperidad que nos merecemos como una nación libre. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rafali. Tiene el derecho de palabra el profesor Román Duque Corredor. Señores diputados, señores de los medios de comunicación social, después de haber escuchado a quien funge de presidente del máximo tribunal del país, creo que mi deber como ciudadano en primer lugar, mi deber moral como abogado, profesor universitario y magistrado, que no debo permanecer callado. Y por eso me voy a permitir en esta oportunidad señalar dos cosas. En primer lugar, el fraude que constituyen las sentencias 157 y 158. Y segundo, la responsabilidad que de manera pública han asumido los magistrados de la Sala Constitucional al reformar sus propias sentencias violando la Constitución y la ley. Primero, le pido excusas al señor diputado si me excedo un poquito.
La sentencia comentada 155 y 156 no son sino una pieza más de ese golpe continuo y permanente de Estado que cerca o asedia a la Asamblea Nacional. En efecto, la sentencia 157 y 158, por la que uno, se elimina el párrafo que eliminaba la inmunidad parlamentaria, y otra, la 158, que eliminaba el párrafo que investiga de todas las facultades legislativas al presidente para modificar leyes penales, para que, entre otras cosas, los ciudadanos civiles pudiéramos ser enjuiciados por los militares. Por el contrario, agravan ese golpe de Estado continuo y permanente contra la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque las sentencias 157 y 158 no derogan decisiones que declaran por adelantado nulo todo acto de la Asamblea Nacional. No derogan el actual estado de excepción ni la decisión que negó a la Asamblea Nacional aprobar cualquier decreto sobre la materia. No derogan la decisión que niega la incorporación de los diputados de Amazonas. No deroga la decisión que suspendió el reglamento interior de debate y que le impuso a la Asamblea la obligación de remitir cualquier proyecto de ley al presidente de la República ante su sanción. No elimina la calificación de irrelevante o inútil de las decisiones de la Asamblea Nacional de aprobación de los estados de excepción o de negativa de su prórroga. No deroga las decisiones de la Sala Constitucional de un supuesto desacato, en el cual la Sala Constitucional declara por adelantado nulo toda decisión de ley que emita la Asamblea Nacional. No deroga la decisión de que la memoria y cuenta del presidente de la República y los ministros no se presente ante la Asamblea Nacional. No deroga la decisión que impide la facultad contradora de la Asamblea Nacional y no deroga la decisión que impide las interpelaciones e investigaciones sobre los funcionarios por parte de dicha Asamblea. No deroga la decisión de presentar informes anuales de los órganos del Poder Ciudadano ante órganos distintos a la Asamblea Nacional. No deroga la decisión que impide la renovación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, cuyo periodo venció en el 2016. No se ordena la libertad inmediata e incondicional del diputado Gilbert Caro y de otros presos políticos, sobre los cuales existe orden de cancelación. No ordena que se restituya la partida presupuestaria a la Asamblea Nacional. No ordena que se garantice el libre tránsito de diputados de salida y entrada del país, ni que se les restituyan su pasaporte. No ordena retomar de inmediato el cronograma electoral. No deroga la decisión que suspendió la ley que dispuso que el Ejecutivo debía adoptar necesaria para solucionar la crisis humanitaria. No deroga la decisión que impidió la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia mediante la designación de nuevos magistrados. No deroga la decisión que facultó al presidente para celebrar contratos de interés público y operaciones de crédito público sin la autorización de la Asamblea. No deroga la decisión que negó a la Asamblea su facultad de autorizar los contratos de explotación del arco minero. No deroga la decisión que niega a la Asamblea Nacional ejercer su representación judicial por derecho propio. No deroga la decisión que considera como injerencia extranjera y traición a la patria el reclamar que se aplique el mecanismo defensivo de protección del derecho a vivir a democracia contemplado en la Carta Democrática. Es más, la propia sentencia 157 y 158 evidencian la subordinación y subversión del Tribunal Supremo de Justicia del Ejecutivo cuando corrige de oficios por petición de un órgano competente que tenía la característica de cosa juzgada. La propia sentencia 157 y 158, por la que se eliminan, se suprimen, modifiquen párrafos de la sentencia 155 y 156,
son por el contrario una evidencia de violación de la Constitución y las leyes por el Tribunal Supremo de Justicia y concretamente por su Sala Constitucional, puesto que a los jueces les está prohibido revocar, reformar su sentencia después que la hayan pronunciado. Por otra parte, y con eso termino, la Sala Constitucional, al suprimir el contenido del párrafo de la sentencia 155, que representaba una amenaza a la inmunidad parlamentaria y una medida cautelar que implicaba la ruptura del principio de la separación de poderes. Y la Sala Constitucional, que también suprimió el contenido de la sentencia 156, que significaba la usurpación de la totalidad de las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, constituye el mejor reconocimiento público de la responsabilidad penal y disciplinaria de todos y cada uno de los 7 magistrados que integran la Sala Constitucional. En primer lugar, estas sentencias no son, dicen, el resumen de un cuadro de hostilidad permanente, pública, sostenida, planificada, sistemática, para impedir el ejercicio de un poder legítimo como es la Asamblea Nacional. Y eso es un delito penado en el artículo 143 del Código Penal. Igualmente, el párrafo donde se amenazaba a los diputados que proclamaran el derecho del pueblo venezolano que se aplicara la Carta Democrática para garantizar su derecho a vivir en democracia, es el mejor reconocimiento de evidencia de que incurrieron en delito de violación de la inmunidad parlamentaria y que por lo tanto también incurrieron en responsabilidad penal. Todo ese cuadro de violaciones implica también el reconocimiento de los valores republicanos que está sancionado también por el Código Penal. Pero es que hay otro aspecto importante que debe señalarse de la comunidad internacional sobre la idoneidad y la integridad del Poder Judicial en Venezuela, sobre todo sobre la calidad de sus actuales magistrados y concretamente de los 7 que integra la Sala Constitucional. Esta sentencia 157 y 158 son la mejor demostración de que la conducta de los magistrados, independientemente que sean delitos o no, pusieron en peligro su credibilidad, imparcialidad, comprometieron la dignidad de su cargo y representan un claro abuso o exceso de autoridad. Además, son actos que atentan contra la respetabilidad del Poder Judicial. Además, que se admita públicamente que se van a corregir errores de una sentencia, suprimiendo, eliminando párrafos que ya tenía la fuerza de cosa juzgada, implican un grave e inexcusable error de derecho o por lo menos un dolo o un fraude. De manera que si no renuncian estos magistrados, la Fiscal General de la República tiene la obligación, como miembro del Consejo Moral Republicano, de solicitar la calificación de la falta de los magistrados como causales de remoción de sus cargos por los hechos anteriores, porque así lo dispone la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, la propia Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la misma Constitución, y por otro lado, de acuerdo con las normas que determinan la legitimidad de los actos y las sentencias, el hecho de que hubieran corregido sentencias inmodificables, irrevisables por la ley, implica una falta grave de legitimidad en el ejercicio de sus cargos. Por lo tanto, o renuncian o el Consejo Moral Republicano tiene que promover su remoción y la Asamblea Nacional confirmar su destitución por haber incurrido en faltas graves a la ética judicial conforme lo establece el Código de Ética del juez venezolano y la jueza venezolana. De manera de que, como ciudadanos, en virtud del derecho de participación en los asuntos públicos, yo le exijo a todos y cada uno de los magistrados
que renuncien a su cargo por un deber de conciencia y que le den al país y al mundo una muestra que verdaderamente no estaba admitiendo. Y a la Asamblea Nacional que siga en la defensa de la representación popular que le hemos dado y que continúe ejerciendo todas y cada una de las funciones que la Sala Constitucional le ha negado y que ahora pretende esconder a través de 2 fraudulentas sentencias que conforme el Código de Procedimiento Civil y el Código Penal son documentos que comprueban delitos por parte de los magistrados de la Sala Constitucional. Muchísimas gracias al doctor Duque Corredor, y ya para terminar dejamos en el ejercicio del derecho de la palabra al diputado Eudoro González, quien dará cuenta de importantes avances de solidaridad internacional y de promoción de la democracia que se han suscitado desde el seno del Mercosur. Diputado González, por favor. Buenos días a todos, gracias por la invitación y un saludo muy respetuoso a los profesores, al doctor Duque y a los que nos acompañan en la mesa. Fíjense que lo que ocurrió ayer en Buenos Aires, en el marco de la reunión extraordinaria de Mercosur, es algo que no podemos dejarlo pasar así tan fácil, porque ocurrió y se produjo una decisión importantísima para el contexto democrático del continente. Latinoamérica, el hemisferio, hace décadas que decidió convertirse en un espacio democrático de paz, y esos principios están recogidos en algunos tratados, en algunos documentos e instrumentos jurídicos continentales, como en el caso de la Carta Democrática, pero en el caso de Mercosur, que es este bloque comercial en el cual el gobierno actual decidió embarcarse e insistir en participar, también tiene su mecanismo de promoción y de respeto a las normas democráticas, más allá de que Mercosur está enfocado mayoritariamente en un acuerdo económico de intercambio comercial de estos países. Desde el martes nos dimos a la tarea de denunciar en todas las instancias internacionales el rompimiento del orden constitucional en Venezuela. Las sentencias comentadas causaron un daño irreversible a la democracia de nuestro país y así lo denunciamos. Es que cuando tantos países se pronuncian y dicen con todas sus letras lo que pasó en Venezuela, un golpe de Estado, una usurpación de funciones a la Asamblea Nacional, una violación a la Constitución, una violación a los principios democráticos, en cualquier parte del mundo eso es excesivamente protuberante como para no tomar nota de ello. Vale la pena mencionar todos los pronunciamientos sobre el golpe que no ha tenido precedente en la historia reciente, y que yo creo que esta Asamblea Nacional debe agradecer a los gobiernos de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, la Unión Europea, Parlamento Europeo. No puede ser que el planeta esté equivocado y los únicos que estén claros sean los ciudadanos, 7 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Maduro y el resto de su combo. Partidos políticos, Internacional Socialista, Internacional Demócrata Cristiana, Internacional Demócrata de Centro. Es decir, esta Asamblea Nacional y el pueblo venezolano tiene hoy que públicamente y en todo momento y en todo lugar agradecer todos estos apoyos y todos estos pronunciamientos, porque el respaldo que hemos recibido los venezolanos es un respaldo a nuestra lucha por defender la democracia. Hay que destacar la decisión de Mercosur, su exhorto al gobierno de Venezuela a restituir el orden constitucional, el respeto a la independencia de los poderes, respeto a los derechos humanos, respeto al cronograma electoral que establece nuestra Constitución. Están contenidos en la declaración de los cancilleres de ayer. Mercosur con esta decisión solicita la restitución de la democracia en Venezuela. No puede ser que los únicos que no se den cuenta que no hay democracia sean solamente el gobierno nacional de Venezuela es el único que dice que aquí hay democracia y el resto del mundo no. Está equivocado el planeta.
¿Son estos nada más los únicos tipos que están atinados y claros? No, pues no es así. Venezuela se ha vaciado de democracia, el continente se da cuenta y se alerta, porque puede ser un problema continental que Venezuela retroceda más, o que Venezuela se liquide el sistema de libertades y el sistema democrático. Pues eso causa un problema a los demás países, desplazados, compatriotas, saturando sistemas de salud. Por ejemplo, en la frontera con Brasil, 7 de cada 10 personas que son atendidas en las emergencias de los hospitales en la frontera con Brasil son venezolanos en situación de indigencia. Eso es un problema para un sistema de salud pública que tiene una programación y que tiene unas capacidades para atender. Los gobiernos de Mercosur toman su decisión ayer apegado al artículo 4 del protocolo de Ushuaia, que establece: en caso de ruptura del orden democrático en un estado parte del presente protocolo, los demás estados partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el estado afectado. El gobierno, como les decía, peleó por meterse en Mercosur. Entramos por la puerta de atrás de Mercosur, no por la puerta grande como entraron los fundadores o los países que salieron después. Fue un empeño político. Fue un empeño inclusive de querer convertir una alianza comercial en un foro político más. Pero bueno, era la época de Lula, de Kirchner, de todos los amigos, Pepe Mujica, todos ellos eran el grupo de amigos pues ideológicos, de la misma familia ideológica, y Chávez pensó que eso allí se manejaba también ideológicamente, y no es cierto, porque nuestra economía, una economía muy pequeña al lado de la de Brasil, por ejemplo, que es el primer productor de carne del planeta. Y nosotros, ¿qué producimos para competir o ser competitivos en esa economía? O con la Argentina, o con el Uruguay, primeros o segundos, terceros lugares en producción de leche y de carne y de granos del mundo. Como Venezuela, ¿con qué nos presentábamos nosotros? Con petróleo a $130 el barril, con chequera, pensando que con eso íbamos a ser parte de un bloque comercial del cual no somos amigos, familiares. Nosotros somos andinos, nuestra tradición siempre estuvo acá, con la comunidad andina, y ahí fuimos exitosos en la fundación de todo un entramado jurídico, participamos activamente en esa conducción. Pero bueno, estamos en Mercosur, y el año pasado el gobierno se empeñó en repetir una y otra vez que éramos presidentes pro tempore y mandábamos, y Mercosur lo dirige Venezuela y tal. Bueno, pues ahora Mercosur le dijo: bueno, ¿usted quiere estar aquí? ¿Usted es miembro de esto? Le tengo una noticia: artículo 4 del protocolo de Ushuaia que su gobierno firmó. El Mercosur, que se haya pronunciado luego de que el gobierno nacional intentara disfrazar el golpe de Estado cometido, quiere decir que no le resultó la jugada. El continente entiende la gravedad de lo que significan las sentencias 155 y 156 para la democracia en Venezuela y la violación paulatina de la Constitución y de la separación de poderes. El gobierno ya usurpa las funciones de la ANE a través de 42 sentencias anteriores, como explicaban los profesores anteriormente. O sea, no es que son estos dos parrafitos y está resuelto el problema. Tampoco le resultó esa jugada, porque todo el mundo entiende, y todos los cancilleres y gobiernos y parlamentos están completamente claros en que estos son unas jugadas y unas tretas para disfrazar un golpe de Estado. El quebrantamiento de la democracia, la ruptura del hilo constitucional se ha producido con esta sentencia, y como decía el doctor Rafael, y me gusta sobre la punta del iceberg, esa puntita fue el tope, fue como la gota que derramó el vaso de las violaciones sistemáticas al régimen, y Mercosur no está dispuesto a tener un socio tan incómodo, porque es que Mercosur está negociando un tratado de libre comercio con la Unión Europea, y Venezuela es un peso muerto para esa negociación, porque en la Unión Europea le va a exigir condiciones de democracia, derechos humanos, economía, diversidad, y Venezuela no tiene para ofrecer eso. Entonces somos un socio incómodo en el bloque. Yo tengo 1 año y medio de experiencia en el Parlamento de Mercosur, soy el jefe de la delegación venezolana en ese Parlamento, y cuesta a veces entendernos con nuestros compañeros porque tienen otra visión distinta de lo que es el bloque. Mientras Venezuela está en discursos políticos, y eso fue como así como un foro de amigos ahí para hablar de política durante 1 año y medio, era el Parlamento de Mercosur, pues ahora tienen que convertirse y hablar de los temas comerciales, y Venezuela no tiene cómo hablar de eso. El Mercosur apoya el clamor del pueblo venezolano por la defensa de la democracia, por eso exhorta al gobierno a dar cumplimiento a la Constitución y asume como válidas las peticiones que siempre hemos llevado a la comunidad internacional, y se las voy a resumir. La unidad democrática
ha sido acusada de traidor a la patria, de vendepatria, de lacayo del imperio, de todos esos epítetos que ustedes conocen y toda la prensa ha manejado ampliamente. Pero la Unidad Democrática ha llevado un mensaje con 4 puntos muy sencillos. El primer punto, el desmontaje de un sistema perverso de presos políticos. Eso no se lo acepta nadie al gobierno venezolano. Es que en ninguno de estos países hay más de 100 personas privadas de libertad por su opinión política, por su ejercicio de su cargo político o por dedicarse y expresarse libremente como quiera. En ninguno de esos países. En el Paraguay hubo un incidente hace horas en el Congreso y unas protestas y no están ni los senadores presos, ni los diputados presos, ni allanadas sus inmunidades, ni el Tribunal Supremo. No, absolutamente nada. Bueno, hay un conflicto y lo resolverán, buscarán los mecanismos para resolverlo. Conversaba esta mañana temprano con el canciller paraguayo y me decía, estamos en tensa calma, pero lo vamos a solucionar. Lo vamos a solucionar porque tenemos unas instituciones, unos resortes institucionales que respetar. Y lo van a solucionar. Entonces, el primer punto que hemos llevado como agenda internacional, uno, es el desmontaje del perverso sistema de presos políticos. La segunda cosa que hemos planteado en la comunidad internacional es la celebración de las elecciones. Pero ¿por qué fuimos buenos haciendo elecciones 18 años, 2,5 elecciones por medio al año en los últimos 18 años y ya no nos gustan las elecciones? El pueblo no era el protagonista. No era el pueblo con su dedo, con su tal, que era el dueño de su destino y de su futuro, y el soberano. Bueno, pues el soberano quiere expresarse otra vez, y quiere expresarse otra vez como lo dispone la Constitución, en la oportunidad que dispone la Constitución. Y eso es un compromiso constitucional que no va a haber sentencia de ningún magistrado, ni así se invente, ni de ningún Consejo de Seguridad y Defensa de la Patria Soberana, que le diga al mundo por qué no hace elecciones, cuando tiene que hacer elecciones. Porque en todos esos países hay conflictos también, pero las elecciones tienen una fecha y no se pelan, se hacen cuando corresponden. El tercer punto que le hemos planteado a la comunidad internacional es el caso de la Asamblea Nacional. Nadie comprende y nadie le compra al gobierno el discurso de que esta Asamblea Nacional está convertida en un nido de conspiración contra los más altos intereses de la patria. Eso es falso. Esta es una Asamblea Nacional elegida democráticamente. Somos el poder público y somos los funcionarios públicos más frescos en elección popular que tiene este país. No tenemos 2 años que fuimos electos. Por el voto popular mayoritario. No es que un acta que puso, sabe que por allá una máquina que se dañó, que trampeamos. No. El 70% de los electores de este país eligió esta Asamblea Nacional. 14 millones de almas votaron por esta Asamblea Nacional. Mayor representatividad que eso no existe hoy en Venezuela. No la tiene ningún otro órgano público, ni ningún otro funcionario de elección popular. Pues les hemos planteado al mundo y así está recogido en todas las declaraciones que ustedes han podido ver, Mercosur, OEA, países, hasta la UNASUR. Pero bueno, si la UNASUR fue un invento caraqueño. La UNASUR se inventó aquí en Caracas, cuando éramos todos amigos y el hermano Evo y tal, y entonces se hizo UNASUR y entonces somos otra cosa frente a las alternativas hemisféricas. Bueno, hasta la UNASUR le dijo a Venezuela, ese no es el camino. Usted tiene que entender separación de poderes, respeto al voto. Miren, hasta el Frente Amplio de Uruguay, que es de radical izquierda, le dijo al gobierno en un comunicado, muchachos, por ahí ese no es el camino democrático. Podemos ser de izquierda, pero demócrata. Si la gente nos quiere, que nos vote. Si no nos quiere, que no nos vote. Eso es tan sencillo como eso. Y este gobierno que se ha hecho valedor y recopilador del éxito de la izquierda mundial, bueno, ahí está, hasta la izquierda de este tono, de este tenor le ha dicho, separación de poderes, respeto a la Asamblea Nacional. Y el último y cuarto punto que le hemos planteado a la comunidad internacional, y yo no veo cómo puede ser esto un acto de traición a la patria, es la ayuda humanitaria. Y el gobierno se negó, y la semana pasada una declaración del presidente Maduro pidiendo a la ONU por favor que ayudara con la medicina. Después de 1 año y medio y de una pila de gente muerta y de niños fallecidos y neonatos en los hospitales, finalmente nos dimos cuenta que tenemos un problema humanitario. Y de una ley que perversamente la sala constitucional esta también desechó. Una ley, chicos. Una ley para darle medicina y favorecer la ayuda humanitaria para el pueblo. Bueno, eso, qué traición a la patria y esa. Traidor a la patria y traición a los compatriotas es permitir que se mueran porque no llega una medicina.
Es que si se hacía un puente humanitario, esas medicinas iban a venir del imperio, entonces iban a lo mejor traer una cosa que le cambiara la conciencia a los ciudadanos. Todo eso, necedades, todo ese discurso vacío, hueco, que ha costado vida. 25.000 almas se murieron aquí el año pasado por producto de la violencia, pero bueno, eso no le importa, eso no le duele a nadie. Bueno, al gobierno ciertamente no, a esta asamblea ciertamente sí, y a la comunidad internacional también, y por eso hoy censuran la cultura, la forma como el gobierno se maneja. Finalmente, quienes hemos sido voceros de la unidad en el exterior, yo por ahora no puedo ir, me quitaron mi pasaporte, por ejemplo, anulado, porque yo lo denuncié como extraviado. Yo se lo entregué al sujeto de la inmigración. No, eso está extraviado. Bueno, pero está aquí, no estaba muerto, estaba de parranda conmigo de viaje. Mira, aquí está mi pasaporte. No, está anulado, señor. Usted se quedó sin pasaporte. Quienes hemos sido voceros de la unidad en el exterior, teníamos ese único mensaje. Y ahora la comunidad toma como principio nuestro mensaje, el de la unidad democrática venezolana, para resolver esta crisis, y pide que se cumplan esas 4 mínimas condiciones que le hemos planteado al mundo. Es lo que nosotros también pedimos, y el mundo hoy nos ha escuchado y nos atiende. El gobierno se aísla por sí solo con sus acciones. El golpe de Estado que dio el jueves prendió de forma definitiva las alarmas en la región y del mundo, que centran toda su atención hoy en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias al diputado González. Solo porque están presentes 2 individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, hay que recordar que las academias en su conjunto dieron un comunicado sobre las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional y sobre el quiebre del orden constitucional en nuestro país. Nos acompañan los diputados, perdonen la falta de deferencia, por favor, el diputado José Brito, la diputada Amelia Belisario, la diputada Milagros Valera y la diputada María Beatriz Martínez. Estaba presente el diputado Juan Requesens también. Bueno, le damos la conducción para las preguntas al señor Mendoza. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Gabriela González, El Nuevo País, La Razón. Sí, buenas tardes. Doctores, yo quisiera que especificaran un poco más el tema de la destitución de los magistrados. Si la calificación que tiene que hacer el Consejo Moral tiene que ser decidida de forma unánime por las 3 cabezas, Defensoría, Contraloría y Fiscalía, y luego, pues, una vez que se califique, pasa a la Asamblea para que las 2/3 partes apoyen o no esa destitución. Y la otra cosa sería especificar que en caso de que no se logre esa calificación por parte del Consejo Moral, si la fiscal debe, teniendo el monopolio de la acción penal, pues empezar a iniciar una investigación para determinar la responsabilidad penal de estos 7 magistrados y cuál sería ese camino. Lo importante es que el mecanismo existe y que hay que ponerlo a caminar. Y es responsabilidad de a quien le corresponde iniciarlo, de que así se haga. Está claramente establecido que en el caso de faltas graves de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a la Constitución, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y al Código de Ética del juez venezolano y juez venezolano, que pueden ser encausados como falta grave para que el Consejo Moral Republicano las califique de tal. El Consejo Moral Republicano resuelve por mayoría de 3-2. Por lo menos hay que llevarlos a que tomen una decisión, una responsabilidad y a ver quién en el Consejo Moral Republicano encubre o no esta falta. Yo emplazo a la ciudadana fiscal que complete su declaración de que aquí hubo una ruptura de orden constitucional, que es un delito, iniciando el procedimiento primero de remoción de los magistrados cuya investidura no fue anulada por la Asamblea Nacional, porque de los 7 magistrados
3 le fue anulado su nombramiento. Los otros 4 son objeto de institución. ¿Qué sucede si ciertamente no procede la remoción porque no se logra la mayoría? O lográndose la mayoría del Consejo Moral Republicano en la Asamblea, se sigue aplicando la sentencia de la Sala Constitucional que impide la incorporación de los diputados amazonas y que por lo tanto el acto que pueda dictar es nulo. La vía penal no depende sino de la decisión de la fiscal, y esa es una vía abierta. Yo les sugiero que vean el Código Penal, concretamente los delitos contra los poderes del Estado. La actitud hostil para impedir que un poder público legítimo ejerza sus funciones es delito de rebelión, lo establece el Código Penal. Y la sentencia 155 y 156, más las 50 anteriores, es un catálogo de delitos que la Fiscal General de la República tiene en sus manos para actuar en el sentido, 1, de iniciar el procedimiento de calificación de falta y 2, de su enjuiciamiento. Las reglas están, los procedimientos están y las responsabilidades también están establecidas. Sí, pregunta Manuel Trujillo, Vivodet. Buen día. Mi pregunta va más hacia las garantías constitucionales. Está casi evidente todas las faltas que ustedes han hecho mencionar, que ha cometido el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, las garantías constitucionales son de verdad la piedra fundacional en donde debería basarse la oposición para poder lograr que se retrocedan todas las decisiones que se han tomado en contra de la Constitución. Estamos hablando de cuáles son las garantías o cuáles son las opciones que tiene la oposición y en este caso la Asamblea Nacional para que esas garantías se cumplan de cara a la Constitución. Esas violaciones es posible, o sea, podrían ser sancionadas en vista de la situación que vive Venezuela. Lo primero es recordarle a todos los venezolanos que el derecho y la ley y la Constitución cumplen una función importantísima en la sociedad y que lo primero que hay que hacer es respetar las reglas de convivencia entre todos nosotros a pesar de nuestra diferencia. Creo que la labor de la Asamblea Nacional, convocando a eventos como este para transmitir la preocupación de la comunidad jurídica venezolana por el irrespeto a las normas fundamentales que nos gobiernan a todos. Ciertamente acá que hay un papel que le corresponde a la Asamblea Nacional, que es ejercer sus funciones constitucionales, ejercer sus atribuciones y reclamar cuando le son desconocidas. Creo que el reclamo de la Asamblea Nacional es legítimo y es válido. Hay funcionarios públicos que tienen sus atribuciones constitucionales y sus atribuciones legales. A cada uno de ellos le corresponde hacer lo que deban hacer. Y al pueblo venezolano también le corresponde hacer lo que debe hacer, y es reclamar y hacer uso del reclamo hasta que las instituciones funcionen, hasta que las instituciones nos permitan a todos recobrar ese deseo de un país ordenado, un país obediente de la ley. Creo que como profesores universitarios, todos los que estamos acá, estamos convencidos de que el derecho es útil, pero que el derecho también tiene que ser respetado. Y la soberanía popular que reside en el pueblo, y el pueblo como titular de esa soberanía, tiene todo el derecho de protestar y de exigir que cada uno cumpla con lo que debe cumplir. Y al que no cumpla, que se le impongan todas las sanciones que permitan las leyes. El doctor Duque Corredor, el doctor Rafali han hecho exposición de diferentes mecanismos legales que están a la disposición. Lo que hace falta ahora es que quienes detentan el poder, quienes ejercen la función pública, llámese Ministerio Público, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia y demás autoridades venezolanas, recuperen algo que parecen haber perdido a los venezolanos que detentan y que ejercen la función pública, que es el valor de decirle no a las violaciones, no al ejercicio abusivo del poder,
Eso es lo que hace falta acá en los venezolanos. Yo lo que quiero es exhortar también a ese valor, a ser valientes y a ejercer y cumplir con el país. Bien, del diario El Universal, Víctor. Gracias, hermano. Una pregunta directa al diputado Mateos. No me queda claro, no interpreto bien, no sé qué va a hacer la Asamblea Nacional con respecto a cómo van a hacer el procedimiento de destitución de los magistrados. ¿Qué va a hacer el martes la Asamblea Nacional? O sea, que ellos van a hacer una decisión de la plenaria, destituir a los magistrados. Esa parte quisiera que nos aclararan aún más preciso porque no se entiende. Gracias. Bueno, lo que hemos dicho desde la bancada de la Unidad Democrática es que esta Asamblea Nacional va a rescatar la dignidad de la Sala Constitucional. En ese sentido, tenemos dos frentes abiertos que nos permiten el ordenamiento jurídico. Un primer frente es la responsabilidad penal de los magistrados de la Sala Constitucional. Por eso acudimos ante la Fiscalía el día viernes a presentar una denuncia para que se active la acción penal allí en el Ministerio Público. Ese es un procedimiento que ya están dando. Pero el mismo día viernes ya acudimos, cumplimos con el requisito de solicitarle al Poder Ciudadano en su Consejo Moral Republicano, que está presidido por el Defensor del Pueblo en este momento, para que califique las faltas graves de los magistrados de la Sala Constitucional y en consecuencia esta Asamblea Nacional pueda proceder, de acuerdo con el artículo 265 de la Constitución, a remover a los 4 magistrados que fueron designados previamente a la designación express de diciembre de 2015, con lo cual son 2 frentes institucionales que están abiertos para acometer la solución de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Muy bien, señor diputado, me permite informarle que este encuentro con la prensa ha concluido. Gracias. Mire, un punto muy breve en relación a la pregunta de los procedimientos. No se puede dejar pasar por alto que el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo estuvieron presentes en la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación. Ellos fueron informados directamente por el Presidente de la República de lo que han denominado casi con cinismo un impasse y que la fiscal puso en su sitio. Eso los obliga y los emplaza a tomar posición pública sobre lo ocurrido debido a su presencia allí. Y yo le hago un llamado al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, a quien tuve la oportunidad de conocer mucho en los tiempos de la Constituyente, y decirle que tome el papel que la historia le reclama y que impulse lo que tiene que impulsar, que cumpla con su deber de conciencia, que él representa al pueblo, a ese mismo pueblo que el mundo entero ahora reconoce como afectado debido al contenido de esas decisiones, y que él mismo fue parte de la corrección de una falta que ahora él tiene que reconocer de manera explícita. Le hago el llamado a él y, ¿por qué no?, también al Contralor, porque yo creo que aquí no hay Venezuelas distintas, no hay tintes políticos, no hay partidos. Esto es un tema institucional, de soberanía, de estabilidad de los poderes públicos y de integridad en su funcionamiento, de acuerdo a lo que prevé la Constitución. Muchísimas gracias. Entonces, el martes comienza el procedimiento de remoción, de acuerdo al artículo 265 de la Constitución, en esta Asamblea Nacional. Agradecido con los doctores Duque Corredor, Eugenio Hernández Bretón, Juan Manuel Rafal y con el diputado Eudoro González. Muchísimas gracias a ustedes por asistir. Buenas tardes.